Hola jóvenes, un gusto saludarlos, bienvenidos a esta clase online número 2, ¿cierto? Correspondiente a la unidad 2, ¿cierto? Que tiene por nombre razonamiento inductivo y deductivo. Veamos los contenidos que vamos a ver en esta clase. Primero vamos a ver de qué se tratan los argumentos inductivos deductivos, ¿cierto? Vamos a ver de qué se tratan y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Luego vamos a ver los conjuntos, vamos a ver el tema de los diagramas de Venn, de qué se tratan, cómo se construyen y cómo se interpretan, y luego veremos los razonamientos inductivos deductivos, ¿ya? Así que, demos entonces. Antes de comenzar, perdón, como siempre le he dicho, el objetivo de estas clases online, es poder reforzar los contenidos más importantes de la unidad que tienen relación con la evaluación final de la correspondiente unidad, que en este caso es la unidad número 2. Así que recuerden que es importante también que se puedan conectar para que puedan hacer todas las preguntas que estimen convenientes sobre los contenidos. Además, como siempre, también les comento y les recuerdo que pueden preguntarme lo que necesiten sobre los contenidos de la unidad a través de la mensajería de Moodle, a través de correo electrónico, a través de los foros de cada unidad, ¿cierto? Y a través de las tutorías personalizadas que están disponibles también en la unidad en Moodle, ¿ya? Recuerden que ahí pueden agendar, ahí tienen el calendario, pueden agendar la hora que mejor les acomode y nos vemos entonces ahí en una reunión online para que pueda preguntarme directamente todas las dudas que pueda tener sobre los contenidos, ¿ya? Así que, cerrándose en paréntesis, continuamos con lo primero. Entonces, veamos lo que son primero los argumentos inductivos deductivos. Como dice, como pueden ver en la pantalla, vamos a tener que un argumento va a ser un conjunto de proposiciones que llamamos premisas, que tienen por objetivo deducir una proposición que es la conclusión. Recordemos de la unidad anterior que las proposiciones son frases u oraciones a las cuales le podemos entregar un valor de verdad, ¿ya? Recuerden, entonces, si hay una frase u oración a la cual le podemos dar una, eh, indicar si es verdadero o falso, ¿cierto? Le podemos dar un valor de verdad, podemos decir y confirmar que esa es una proposición, ¿ya? ¿A qué me refiero con darle un valor de verdad? Poder decir si es que esa oración o frase es verdadera o falsa. Si podemos decir si es verdadero o falso, significa que estamos frente a una proposición, ¿ya? Y estos argumentos pueden ser inductivos o deductivos. Veamos entonces de qué se trata cada uno de ellos. Como pueden ver, como dice ahí, primero el argumento inductivo. Este argumento va a ser un argumento que va de lo particular a lo general. O sea, con premisas particulares nosotros podemos sacar una conclusión general. Veamos algunos ejemplos. Vamos a tener primero dos premisas, ¿cierto? Que son las dos primeras que aparecen acá en el ejemplo uno, donde dice que primero Alejandro es un hombre como primera premisa y como segunda premisa Alejandro es mortal. Entonces ahí tenemos dos premisas, como se pueden dar cuenta, particulares. Y a raíz de esas dos argumentos particulares, podemos sacar la conclusión, que es la tercera premisa que sale acá, que es que todos los hombres son mortales. ¿Se dan cuenta? Entonces, con dos premisas particulares, Alejandro es un hombre y Alejandro es mortal, podemos concluir una premisa general, perdón, no una premisa, una proposición general, que es que todos los hombres son mortales. ¿Ya? Veamos un segundo ejemplo. También tenemos acá, en vez de dos premisas, tenemos tres premisas particulares y en la última hacemos la conclusión. Entonces, veamos la primera. Dice, Ana, Juan, Pedro y Lucas estudiaron juntos para la prueba. ¿Se dan cuenta? Es una premisa particular. Lo mismo la segunda, que dice que Ana obtuvo una buena nota. También premisa particular. Y la tercera, que dice que Lucas obtuvo buena nota. Una tercera premisa particular. ¿Se dan cuenta? Son tres premisas particulares con las cuales vamos a determinar, no a calcular, perdón, vamos a determinar una conclusión general, que es que entonces Juan también tendrá buena nota. ¿Sí? Veamos un tercer ejemplo, con dos premisas y una conclusión. ¿Qué vamos a tener primero? ¿O qué dice la primera premisa? Que en un envío de vinos de la Viña El Sol se descubrió que una caja estaba contaminada. Una segunda premisa, también particular.
Al abrir una segunda caja, esta también estaba contaminada. Entonces, con esas dos premisas particulares, te vamos a dar una conclusión general, que dice la tercera, que es, luego, todo el cargamento está contaminado. ¿Ya? Y aquí, con este ejemplo en particular, podemos darnos cuenta de la desventaja que tiene, que puede tener estos tipos de argumentos, que no porque las dos primeras premisas sean verdaderas, ¿sí? Que pueden ser verdaderas, ¿cierto? Que en un envío de vinos de la Viña del Sol se descubrió que una caja estaba contaminada, asumamos que es verdadero, y la segunda, que al abrir una segunda caja, esta también estaba contaminada, también asumamos que es verdadero, podríamos decir como conclusión de que todo el cargamento está contaminado. No necesariamente, porque que dos cajas estén contaminadas no quiere decir necesariamente que el cargamento completo esté contaminado. Entonces, esa es una de las desventajas que tienen los argumentos inductivos, ¿ya? Por eso, mientras más premisas tengamos, más vamos a poder decir que la conclusión va a ser verdadera, ¿ya? En cambio, aquí solamente con dos premisas es difícil poder concluir que todo el cargamento, ¿cierto?, de esta viña está contaminado. Así que esa es una de las desventajas. Veamos un ejemplo 4. Dos premisas también y una conclusión. Primera, se construyen edificios sin cumplir con las normas básicas antisísmicas en una zona donde los temblores y terremotos son muy comunes. Segunda premisa, en esta misma zona, otras edificaciones con las mismas condiciones han colapsado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Como conclusión, en base a esas dos primeras premisas, que se puede concluir que esta edificación colapsará de ocurrir un terremoto. ¿Sí? ¿Qué otra vez? Puede ser cierto o puede que no. ¿Ya? Esa es la desventaja de estos tipos de argumentos. Un quinto ejemplo, con más premisas. ¿Qué dice la primera? Se sabe que uno por uno es uno, que 2 por uno es 2, segunda premisa, tercera premisa que 3 por uno es 3, cuarta premisa que 4 por uno es 4. Entonces, todo número multiplicado por uno es igual al número. ¿Sí? Esa es la conclusión que se obtiene a partir de las cuatro anteriores premisas. Entonces, se dan cuenta, mientras más premisas tengamos, más vamos a poder decir que la conclusión que saquemos es verdadera. Ahora bien, a modo de conclusión, como dice ahí, en el caso de los argumentos inductivos, su validez dependerá de la fuerza de sus premisas, lo que les comentaba. Un argumento será fuerte si se logra que la conclusión sea convincente. Entonces, eso tiene que ver con la calidad del argumento, de la premisa y de la cantidad también. ¿Sí? Mientras más premisas tengamos y de mejor calidad sea, más convincente va a ser la conclusión. ¿Ya? Veamos ahora los argumentos deductivos. Si habíamos dicho que los argumentos inductivos va de lo particular a lo general, con el argumento deductivo, perdón, es lo contrario. Vamos de lo general a lo particular. En base a premisas generales, vamos a concluir algo particular. Veamos algunos ejemplos. Igual que el anterior, dos premisas y la tercera la conclusión. Primero, la mayoría de los estudiantes utilizan medios digitales para estudiar. Se dan cuenta, es una premisa general porque habla de todos los estudiantes. Ahora, segunda premisa, dice que Francisca es estudiante. También algo súper general. Francisca es estudiante, no es algo particular de ella, es algo de muchas personas. Luego, la conclusión particular en base a esas dos premisas anteriores generales va a ser que Francisca emplea medios digitales para estudiar. ¿Ok? Ahí tenemos entonces una conclusión particular, que Francisca en particular emplea medios digitales para estudiar. Segundo ejemplo, también dos premisas, una conclusión. Primera premisa, todos los hombres son mortales. Segunda premisa, Alejandro es hombre. ¿Se dan cuenta? Ambas son súper generales. Y tercera premisa, perdón, no premisa. Tercera proposición, que es la conclusión, vamos a decir que Alejandro es mortal. Entonces, se dan cuenta, a través de dos premisas particulares podemos concluir una proposición general. Dos ejemplos más. Lo mismo, en cada uno de estos dos ejemplos, dos premisas, una conclusión. Primera premisa en el ejemplo 3. Todos los políticos son corruptos. Se dan cuenta, algo súper general. Segunda premisa, el senador Melquiades, buen día, es político. También, el decir que es político es algo súper general, no es algo particular del senador. Entonces, a partir de esas dos premisas, concluimos algo particular, que es que el senador Melquiades Buendía debe ser corrupto. Perdón, cuarto ejemplo. Dos premisas,
una conclusión. Primera premisa. A los habitantes de Antofagasta les gusta que su ciudad sea llamada la Perla del Norte. Algo general, porque habla de todos los habitantes, no habla de un habitante en particular. Segunda premisa. Juan es habitante de esa ciudad. Ya no es algo particular de Juan. Es el que sea habitante de esa ciudad, lo cumplen muchas personas, por eso es algo general. Entonces, en base a esas dos premisas, veamos la conclusión, que dice que entonces a Juan le gusta el nombre con que se conoce Antofagasta. Dan cuenta entonces, con dos premisas generales, logramos una conclusión particular. Quinto ejemplo, también dos premisas, una conclusión. Primera premisa, todos los animales necesitan agua para vivir, algo súper general, porque habla de todos los animales. Luego, segunda premisa, los osos son animales. Mismo cuento, da una característica de los osos que son animales que no es una característica propia de los osos, sino que de muchas otras especies. Por lo tanto, es algo general. Entonces, en base a esas dos premisas generales, vamos a concluir algo particular, que es que los osos necesitan agua para vivir. ¿Sí? Algo específico para los osos. Entonces, ahí tenemos los argumentos deductivos, que podemos decir a modo de conclusión que si se acepta la verdad de las premisas, entonces la conclusión es correcta. ¿Qué quiere decir? Que si asumimos que las dos premisas o las premisas que hicimos en cada uno de los ejemplos, asumimos que son verdaderas, podemos asumir que la conclusión es correcta. ¿Sí? Esa es la gracia también de los argumentos deductivos. ¿Sí? Ahí tenemos entonces los argumentos inductivos y deductivos. Veamos el segundo contenido de esta unidad, que son los diagramas de Venn. Que como dice ahí, los diagramas de Venn es una representación gráfica que muestra todas las relaciones lógicas posibles entre una colección finita de conjuntos. Veamos un ejemplo inmediato. ¿Cuál es la gracia de los diagramas de Venn? Que si tenemos dos conjuntos, como tenemos acá, un conjunto que se llama A, que tiene los números 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 18, 20, y un conjunto B, que tiene los elementos 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16 y 20, estos dos conjuntos los podemos representar gráficamente, ¿cierto? Con círculos. Esa es la gracia de los diagramas de Venn. Representamos los conjuntos que tenemos, en este caso A y B, con círculos, en donde en la intersección de ellos van a estar los elementos, en este caso de ambos conjuntos, que se repiten en ambos. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Que en la intersección de los dos conjuntos, ahí ve, ¿cierto? Donde el amarillo es A y el celeste es B, vamos a tener que en la intersección de ellos están los números 5, 7, 9 y 20. ¿Por qué están esos números? Porque el 5, el 7, el 9 y el 20 son los números que se repiten en ambos conjuntos. Fíjense, ahí está el 5 en los dos, el 7, el 9 y el 20. ¿Se dan cuenta? Son los elementos que se repiten en ambos. Entonces, esa es la gracia. Los elementos que son exclusivos de un conjunto se colocan dentro del círculo correspondiente en ambos. Y los elementos que se repiten en los conjuntos van a ir en la intersección de ambos. ¿Sí? Porque pertenecen a ambos. Entonces los coloco en la intersección de ellos. ¿Ya? Veamos un ejemplo más práctico, ¿ya? No con tanto número. ¿Qué dice? Que una encuesta sobre 1000 personas mostró los siguientes resultados referidos a uso de teléfonos celulares con sistemas operativos iPhone y Android. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar este diagrama de Venn que tenemos acá? Primero, cada conjunto, el conjunto de las personas que utilizan iPhone y el conjunto de las personas que utilizan Android, lo representamos con cada círculo. Donde, ¿qué podemos concluir entonces de este círculo? Que solamente 276 personas prefieren solo iPhone. ¿Sí? Entonces, acá insisto, como estos 276 está solamente encerrado por el círculo celeste, quiere decir que 276 personas prefieren iPhone y solo iPhone. Lo mismo pasa con las 224 personas que están en el círculo amarillo. Estos 224 quiere decir que esta cantidad de personas prefieren solo los teléfonos con sistema operativo Android. Solo Android. Pero además tenemos estos 412 que están en la intersección de ambos
conjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que 412 personas, ¿cierto? Prefiere iPhone y Android. No tienen una preferencia en realidad, prefieren los dos, ¿ya? Les gustan los dos sistemas operativos, ¿ya? Entonces, 276 personas solo prefieren iPhone, 224 personas solo prefieren Android y 412 personas tienen preferencia por los dos sistemas operativos. Pero nos queda este numerito que está fuera de los conjuntos, que es ese 88. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esas 88 personas no prefieren ninguno de ambos. Que podríamos decir incluso que personas que no tienen teléfono, ¿sí? O que eso ya es raro, así que mejor nos vamos a quedar con que no prefieren, no tienen preferencia por ninguno de los dos. ¿Sí? Por eso podemos tener un número fuera de los conjuntos, que puede ser, ¿ya? Que no tienen ninguna preferencia. ¿Ya? Y de esa manera nosotros podemos interpretar un diagrama de Venn. Veamos un segundo ejemplo un poco más complejo. ¿Qué vamos a tener? Dice que en una encuesta en la región metropolitana se consulta a 1000 personas y se obtienen los datos representados en el siguiente diagrama de Venn. Interpretemos un poquitito antes de contestar las preguntas que salen propuestas acá. Si se fijan acá tenemos tres círculos, tres conjuntos, donde tenemos intersecciones que hay entre dos círculos, ¿cierto? Y entre los tres círculos, entre los tres conjuntos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el círculo de la izquierda son las personas que eh, prefieren o que hablan castellano. El círculo de la derecha, este círculo que estoy marcando, son las personas que hablan inglés. Y las personas del círculo de abajo son las personas que hablan francés, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos, vamos a hacer una interpretación general que va a coincidir incluso con algunas de las preguntas que se hacen ahí abajo? Si yo tomo, por ejemplo, los 340, ¿qué quieren decir estos 340 que está acá en el círculo de castellano? Que no está solo en el círculo de castellano, en ninguna intersección. Quiere decir que las personas, que estas 340 personas, solo hablan castellano, ningún otro idioma, solo castellano. Estos seis que están en el círculo de la derecha, quiere decir que 6 personas solo hablan inglés, perdón, que estas 6 personas solo hablan inglés y ningún otro idioma, y estas 4 personas que están en el círculo de abajo, quiere decir que hablan solo francés y ningún otro idioma. Entonces, 4 personas hablan francés y ningún otro idioma, ¿ya? Pero ahí no termina esto. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos estos 520, que son personas que están, estos 520, perdón, están eh, en la intersección de dos círculos, ¿cierto? En el círculo de castellano y de inglés. ¿Lo ven? Ahí lo estoy marcando. Entonces, estas 520 personas están encerradas, o es la intersección de los círculos de inglés y castellano. Entonces, ¿qué quiere decir estos 520? Que esa cantidad de personas, las 520, hablan los dos idiomas, hablan inglés y castellano. Lo mismo pasa con la intersección de estos 30, fíjense. Esos 30 están en la intersección de los círculos de castellano y francés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas 30 personas hablan castellano y francés. Acá en la intersección de los círculos de inglés y francés no hay nada. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay personas que hablen inglés y francés. ¿Sí? Solo esos dos idiomas. Pero además tenemos estos 100 que están en la intersección de los tres círculos. Entonces, ¿qué quiere decir que esos 100 estén en la intersección de los tres círculos? Quiere decir que esas 100 personas hablan los tres idiomas, hablan castellano, hablan inglés y hablan francés. ¿Ya? Entonces, contestemos un poquitito las preguntas que aparecen acá para que veamos cómo se interpreta. Primero nos pregunta cuántas personas hablan castellano. ¿Ya? Y aquí hay que tener un poquitito de cuidado, porque vamos a tener eh, aquí es donde uno se tiende a confundir, porque aquí me dice cuántas personas hablan castellano. No me está diciendo cuántas personas hablan solo castellano y ningún otro idioma. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber las personas que en total hablan castellano? Tengo que sumar los 340 más los 520 más los 100 más los 30, que son todas las personas
que están encerradas en total en el círculo de castellano, ¿cierto? Y si sacamos esa cuenta, vamos a tener que, tenemos esos 340 más los 520 más los 100 más los 30. Si sumamos todo, todos esos numeritos que están encerrados en ese círculo, nos da 990. Entonces quiere decir que 990 personas hablan castellano. Pero ahora usted me puede decir, pero profesor, estos 30 también hablan francés. Estas 520, además de castellano, también hablan inglés. Y estos 100, además de hablar castellano, hablan francés y inglés. Y sí, tiene toda la razón, pero hay que tener ojo con la pregunta, porque la pregunta dice cuántas personas hablan castellano. Y esos 520, claro, hablan inglés, pero también hablan castellano. Esas 100 hablan inglés y francés, pero también castellano. Y esas 30 hablan francés, pero también castellano. Entonces acá la pregunta no hace referencia a que hablen solo castellano. Me dice que hablen castellano. Que hablen castellano, yo ya los cuento. Entonces, no me interesa que hablen dos o tres idiomas. Si hablan castellano, yo ya los cuento. Por eso los sumé todos. Ahora, diferente sería a que si esta misma pregunta, en vez de decir cuántas personas hablan castellano, dijera cuántas personas hablan solo castellano, porque ahí ya me acota. Ya no me interesa que hablen castellano o no las cuento si hablan castellano y otros idiomas. Me interesa saber cuántas personas hablan castellano y ningún otro idioma. Entonces, si la pregunta, en vez de cuántas personas hablan castellano, fuera cuántas personas hablan solo castellano, ahí la respuesta sería 340, porque esas 340 hablan castellano y ningún otro idioma, hablan solo castellano, ¿sí? Entonces aquí hay que tener cuidado con las preguntas, ver, revisar bien qué es lo que se pregunta, entender bien la pregunta para poder contestar. Insisto, si la pregunta fuera ¿cuántas personas hablan castellano? Ahí la incluyo a todos los que están en el círculo de castellano, porque me da lo mismo si hablan otros idiomas, ya que hable castellano, yo ya lo cuento. En cambio, si me dijera cuántas personas hablan solo castellano, ahí cuento solamente las 340 porque me está preguntando específicamente las personas que hablan solo castellano. Así que, ojo con eso. Ahora bien, me pregunta cuántas personas, en la letra B, cuántas personas hablan castellano e inglés. Me interesa saber cuántas personas hablan esos dos idiomas. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Ir a la intersección de los círculos de castellano e inglés. Entonces, ahí está castellano, acá inglés, que son los dos círculos de arriba. La intersección de ellos son 520. ¿Ya? Y la letra C dice cuántas personas hablan los tres idiomas. Entonces, lo mismo. ¿Qué tendría que hacer yo para saber cuántas personas hablan los tres idiomas? Ir a la intersección de los tres círculos, que ahí está, ¿cierto? Por lo tanto, ahí la respuesta sería 100 personas hablan los tres idiomas, ¿ya? Entonces ahí podemos interpretar de esa manera. Entonces deben tener cuidado con lo que se pregunta, ¿ya? Interpretar bien si es, nos pide solo algo en particular o algo más general sin especificar, ¿ya? Veamos ahora entonces la tercera parte de esta unidad, que es el razonamiento inductivo y deductivo. Entonces ahora, el razonamiento inductivo y deductivo, ¿cierto? Vamos a comenzar con el inductivo. Es una herramienta matemática que consiste en emplear nuestra experiencia y observaciones para obtener conclusiones y generalizaciones. Veamos. Tenemos un primer ejemplo con respecto a este tipo de razonamiento. Entonces tenemos los siguientes datos. Y 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, 4 más 3 es 7, 5 más 4 es 9, 6 más 5 es 11 y nos quedan esas preguntitas. Entonces, más allá de realizar la operación matemática, lo que yo quiero hacer es encontrar un patrón para precisamente no tener que estar haciendo la operación matemática, sino que simplemente con el patrón poder saber cuál es el resultado de eh, de las sumas que vienen. Entonces, ¿cuál sería el patrón acá? Si se fijan, si yo voy sumando de uno en uno, ¿cierto? Uno más 2 es 3, 3 más 2 es 5, ¿cierto? Si yo voy sumando, donde siempre voy realizando la suma. Veamos a ver averiguemos cuál es el patrón. Si vemos en la suma, vemos que si vamos agrandando, primero empieza uno más 2, ¿cierto? Y después los valores de la izquierda, ¿cierto? De la suma.
Empieza 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí empieza con un patrón, ¿cierto? Y por el lado derecho, empezamos con el 2, ¿cierto? En realidad aquí hay un pequeño error. Esta suma debería estar al revés. Debería estar el 2 a la izquierda y el uno a la derecha. ¿Ya? De hecho, lo voy a arreglar al tiro para que no nos confundamos. Ahí sí. No quiero confundirlos. Perdón. Ahí sí. Si vemos, el patrón es simple. Los números del lado izquierdo empiezan en 2 y va sumando de 1 en 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo mismo al lado derecho de la suma. Empezamos con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si seguimos esa secuencia, no sé, después 8 más 7, 9 más 8, 10 más 9, 11 más 10, seguimos con esa suma, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos encontrar un patrón para saber de inmediato cuál es la suma sin tener que realizarla. Entonces, ¿cuál es el patrón de los resultados? Fíjense, el primer resultado es 3, el siguiente es 5, 7, 9, 11, etcétera. Entonces, si buscamos un patrón, nos vamos dando cuenta que a cada resultado le vamos sumando 2. Fíjense, porque 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 2, 11. Entonces, sin tener que hacer estas dos sumas de 7 más 6, 8 más 7, yo podría deducir, ¿cierto? Que a través de esta inducción que, como el patrón es ir sumando de 2 en 2, si yo al resultado anterior, que es 11, le sumo 2, aquí el resultado sería 13, y si sumo 2 sería 15. ¿Se dan cuenta? Entonces, encontrando el patrón, yo puedo saber los resultados sin necesidad de tener que hacer la suma propiamente tal. Que este es un caso sencillo, pero hay casos un poquito más complejos. Por ejemplo, acá. Podemos tener una serie. Recuerden que una serie es precisamente una serie de números que se van obteniendo a través de un patrón. Entonces, tenemos la siguiente serie que dice primer valor 20, segundo 25, tercero 22, cuarto 27, quinto 24, etcétera. Entonces, nosotros queremos saber cuál es el patrón que se sigue para poder obtener los elementos siguientes de la serie, ¿cierto? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos de la serie, pero si yo quisiera seguir armando la serie con el sexto, séptimo, octavo, con los valores que vienen, ¿cómo lo tendría que hacer? Para eso tendría que encontrar el patrón que sigue esta secuencia. Entonces, para eso, fíjense qué hacemos acá. Ponemos los datos acá arriba, que es 20, 25, 22, 27, 24, los mismos que están acá arriba, y tratamos de pillar un patrón. Entonces, ¿qué cosa sé yo? Entre el 20 y el 25 sumamos 5, entre el primero y el segundo valor, ¿cierto? Entre el tercero y el cuarto, reste 3, ¿cierto? Entre el tercero y el cuarto sume 5, entre el cuarto y el quinto sume 3. Entonces, ¿qué digo yo? Ahí está, ¿cierto? A cada número siguiente le sumo 5, le resto 3. Sumo 5, resto 3. Sumo 5, resto 3. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo sería la serie? Si acá entre el 27 y el 24 resté 3, ¿qué es lo que correspondería hacerle al 24 para obtener el siguiente valor? Sumarle 5. Entonces, si yo a 24 le sumo 5, sería 29, ¿cierto? Entonces significa que el valor que viene es 29. Y el siguiente al 29, ¿qué tendría que hacer? Restarle 3, que eso sería 26. ¿Se dan cuenta? Entonces, encontrando el patrón, yo puedo ir armando los elementos de la serie. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden que acá la idea es no tratar de hacer operaciones matemáticas, sino que encontrar patrones. Y eso queda de manifiesto acá. Que tenemos operaciones, ¿cierto? Aquí al cuadrado. Entonces, lo que yo quiero es poder obtener una solución. Primero aquí tengo, fíjense, los datos que me dan y nosotros queremos encontrar la solución de 1, 2, 3, 4, 5 unos al cuadrado. Entonces, la idea, insisto, acá es no utilizar la calculadora, sino que en base a observación, encontrar un patrón y poder armar el resultado sin tener que realizar la operación matemática. Ese es el objetivo. Entonces veamos qué tenemos acá con lo que se nos entrega. Nos dice que el primer valor con un solo 1 al cuadrado es 1. Vamos a tener que 2 unos al cuadrado es 121. Que 3 unos al cuadrado es, ¿qué cosa? Un 3 al medio, ¿cierto? Y a la izquierda voy bajando, ¿cierto? 2 1 y a la izquierda también voy bajando. 3 2 1. ¿Sí? Que lo mismo hicimos en el anterior. Pusimos un 2 al centro y hacia la izquierda vamos bajando de 1, 2 1. Y hacia la izquierda, 2 1.
Después, 4 unos al cuadrado. Ponemos un 4 al centro, ¿se dan cuenta? Mientras el número del centro va a ser la cantidad de unos. ¿Se dan cuenta que un uno al centro? Aquí hay dos unos, un 2 al centro. Aquí hay tres unos, un 3 al centro. Aquí hay cuatro unos, un 4 al centro. Entonces, ¿qué hacemos? El número del centro, que es la cantidad de unos que hay en la operación, yo voy bajando de uno en uno tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Se dan cuenta? Si aquí me voy a la derecha, sería 4 3 2 1. Y si me voy a la izquierda, sería 4 3 2 1 nuevamente. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuánto es con 5 unos, ¿qué tendríamos que hacer? Poner un 5 al centro y hacia la derecha poner los números 5 4 3 2 1. Y a la izquierda lo mismo, con el 5 al centro, ir bajando de uno en uno, 4 3 2 1. Y de esa manera nosotros, encontrando ese patrón, podemos resolver la cantidad de unos que nos tiren, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Sí? La cantidad de unos que nos entreguen al cuadrado, nosotros podríamos resolverlo sin necesidad de tener una calculadora, sino que simplemente encontrando los patrones correspondientes. Acá tenemos otro ejemplo. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez series. Aquí tenemos 2 6 al cuadrado. ¿Qué número nos entrega? 3 4 5 6. Ya, veamos el segundo para ver si pillamos, empezamos a encontrar algún patrón. Después, con 3 6 al cuadrado, ¿qué tenemos? 4 4 3 5 5 6. Entonces, ¿qué se repite con respecto al anterior? Que, fíjense, el 4 3 5 6 se repite al centro. 4 3 5 6. No, de hecho, no se repite. Ya, entonces, todavía no pillamos un patrón. Sigamos con el siguiente a ver si encontramos algún patrón. Ahora tengo 4 6 al cuadrado, que sería 4 4 4 3 5 5 5 6. Entonces, a ver si acá pillamos algún patrón. Vamos al cuarto para ver si pillamos el patrón y si lo visualizamos mejor. Entonces, que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 al cuadrado. Y que tengo 1, 2, 3, 4 4, un 3, 1, 2, 3, 4 5 y un 6. Entonces, ahí ya podemos, visualizando los elementos anteriores, encontrar un patrón. Fíjense, ¿cuál sería el patrón acá? Que al medio siempre vamos a tener un 3, ¿sí? Que es ese 3, perdón. De hecho, me voy a salir un poquitito para que lo veamos de mejor manera, ¿ya? Y lo voy a agrandar acá. ¿Cierto? Tengo el 3 y tengo, fíjense, la misma cantidad de 4 a la izquierda que de 5 a la derecha. ¿Sí? Fíjense acá en el último. Está el 3 al medio y hay 1, 2, 3, 4, 4 4 a la izquierda y 4 5 a la derecha. En el anterior tenemos el 3 al centro y hay 3 4 a la izquierda y 3 5 a la derecha. Lo mismo en el anterior, tenemos el 3 al centro y tenemos 2 4 a la izquierda y 2 5 a la derecha. Y lo mismo pasa con el primero. Tenemos el 3 al centro con un 4 a la izquierda y un 5 a la derecha. Y sabemos que, además del 3 estar fijo al centro, todos los elementos, todos los resultados terminan con un 6. Entonces acá, ¿cuál es el patrón? Es tener al centro un 3 y al final un 6, en donde tanto a la derecha como a la izquierda del 3 vamos a tener una serie de 4 a la izquierda y una serie de 5 a la derecha. ¿Cuántos 4 y cuántos 5 a la izquierda y a la derecha del 3? La cantidad de 6 que se nos presenta menos uno. ¿Sí? Porque fíjense, ¿cuántos 6 tengo acá? Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos 4 y 5 tengo? Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Acá igual, tengo 4, 6, pero eh, tengo el 3 al medio y solo 4 3 a la izquierda. Entonces, ahí tenemos el patrón. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que tenemos que poner un 3 al centro y un 6 al final. Eso ya lo sabemos. Pero a la izquierda del 3, fíjense, para solucionar lo que nos pregunta, tenemos que colocar la cantidad de 6 que se nos presenta acá menos uno. O sea, contemos los 6, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea, 16 menos uno, 15. Por lo tanto, tendría que poner 15 cuatros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. Y al lado derecho del 3
la misma cantidad de 5, ¿cierto? Que fueron, perdón, se me olvidó, 15, ¿cierto? Habíamos dicho 15. Voy a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Claro, son 16 6, entonces son 10, 15 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y listo, fíjense. Encontrando el patrón, tenemos el resultado sin tener que acudir a la calculadora, porque además, si en la calculadora ponemos este tremendo número, ni siquiera nos van a faltar visor en la calculadora, ya sea teléfono o calculadora propiamente tal, que nos muestre el resultado como lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Sigamos entonces. Entonces, ¿qué podemos decir a modo de conclusión? Que el razonamiento deductivo es el proceso de hacer conclusiones juntando hechos conocidos para dar un argumento razonado para un nuevo hecho. ¿Sí? El tema de, en pocas palabras, encontrar algún tipo de patrón, de manera que nos sirva ese patrón para poder encontrar un hecho nuevo. ¿Ya? Y esos jóvenes. Entonces, me interesa ahora que veamos un poquitito la actividad, la evaluación final de esta unidad para que veamos cómo la tienen que contestar de tal manera que lo hagan de buena forma. Veamos qué tenemos. Primero, una actividad con desarrollo inductivo deductivo. Fíjense, se les presentan ciertas premisas, entonces ustedes esas premisas tienen que relacionarlas para responder las dos preguntas que se realizan acá. ¿Quién compró cabritas? ¿Quién compró, qué bebida compró cada persona? Entonces hacen las relaciones, ¿cierto? En base a estas premisas, ¿cierto? Y contestan las dos preguntas. Entonces los procedimientos lógicos lo que tienen que hacer es anotar cuáles fueron las relaciones que hizo para poder llegar a la conclusión y en el resultado responder la pregunta. Entonces, este primer ítem tiene 10 puntos en total. Luego, tenemos una segunda actividad que aquí está un poco corrida. La voy a arreglar ahí, ahí sí. Que también, utilizando estos razonamientos, ¿cierto? Eh, Estos razonamientos nos pide resolver lo que nos aparece acá, que dice que calcule la cantidad de maneras distintas en las que se puede leer la palabra sobre en la siguiente imagen. Tienen que ver todas las maneras relacionando esta pirámide, ¿cierto? Y contar de cuántas maneras distintas podemos leer la palabra sobre. Ejemplo, se fijan acá, si me voy por la rama izquierda, ahí se lee sobre. En la rama derecha se lee sobre. Ahora, si me voy por la rama izquierda, pero en vez de seguir por la izquierda, aquí al final me voy a la derecha, ¿cierto? Me voy por izquierda, 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 derecha, también leo sobre, ¿sí? Si me voy por la izquierda, llego hasta la B y me voy hacia el otro lado, también leo sobre, ¿sí? S, O y también hacia allá leo sobre. Y lo mismo al revés. Entonces ahí vean todas las maneras en que yo puedo formar un árbol acá en situaciones que yo pueda leer la palabra sobre. Entonces aquí hacen el cálculo y dan el resultado. Este ítem 3. Luego tenemos un diagrama de Venn, fíjense, con 4 círculos, ¿cierto? Con la situación que se presenta acá, similar al que vimos en la clase. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Analizar este diagrama de Venn con sus intersecciones y responder las preguntas que se realizan acá, ¿ya? Entonces lean bien las preguntas para que las entiendan y en base a las preguntas analizan el diagrama de Venn, hacen los cálculos correspondientes. ¿A qué me refiero con los cálculos correspondientes? Por ejemplo, si tienen que sumar más de un numerito, aquí anotan la suma y en el resultado anotan la respuesta correspondiente. ¿Ya? A eso se refiere con el cálculo. En el caso, insisto, de que tengan que sumar más de algún numerito para responder la pregunta, esa suma la escriben acá y el resultado en la columna de resultados. Acá tenemos 18 puntos y con eso terminamos la evaluación. Como siempre le he dicho, una vez que respondan todo, revisen la rúbrica, que es la pauta con que yo los evalúo, y les recomiendo siempre que revisen el nivel cierto 4, que es el que le da la mayor cantidad de puntaje en cada ítem. Entonces, usted le da todo lo que aparece en esta columna con el nivel 4, y si cumple con lo que dice específicamente en cada uno de los ítems, debería tener un 7. ¿Ya? Y como siempre, acá al final
yo les voy a enviar de vuelta el puntaje obtenido, el porcentaje de logro y la notita que obtuvieron en base a esta escala de calificación. ¿Ya? Así que esos jóvenes, espero que estén muy bien, quedo atento, como les decía al principio de la clase, ante cualquier duda que puedan tener y nos vemos la próxima. Que estén muy bien, les dejo saludos y que tengan muy buen fin de semana. Chao, chao.